Hola chicas, buenas tardes. Miren, les estoy enviando imagen de la presentación que vamos a tomar como de base para poder hacer la inauguración. Básicamente las láminas que hay las vamos a dividir en tres partes, que son ustedes tres. Es cuestión de que quien inicie es la que deberá leer unos 3 párrafos para que su inicio y su introducción sean las que den la pauta a lo que va a seguir. Es importante, por ejemplo, yo creo que a esta hora debemos tomar ya a una de ustedes como la persona que inicie, porque esa persona es a las que le tendría que dar las indicaciones de mandarle el texto que debería leer para iniciar, y las demás realmente es como mencionar los elementos que están dentro de las láminas. Me permitiría yo a lo mejor atreverme a decir que tomaría Claudia para que inicie y le pediría el favor de que ella lea esas 3 hojitas o diapositivas que yo le mande para que pueda leerlas y tenga información de cómo presentar las láminas. A Claudia le pediría que inicie diciendo, bueno, buenos días, les damos la bienvenida, estamos presentando un proyecto de la materia de la tecnología aplicada a los centros escolares y lo estamos presentando el segundo semestre de licenciatura en educación preescolar y primaria. Y entonces ahí pones aquí el proyecto, le hemos llamado School Time with TIC, más o menos es como la traducción de las tecnologías, es tiempo de la tecnología en la escuela, y de ahí pasarías a hablar de lo que es, en sí es el proyecto, y dirías el proyecto de implementación de las TIC en educación básica. Hay un texto que yo te voy a dar que complementa esta idea. Esta primera introducción trata de hacer énfasis en que los avances que hay tecnológicos en la educación, como parte también de lo que hay en las sociedades, en el contexto, necesitan que los docentes se actualicen para que puedan tener la capacidad de aplicar las nuevas tecnologías y recursos didácticos y que tengan facilidad y que puedan facilitar con esto el aprendizaje de los alumnos a través de innovar con las estrategias y recursos que se utilizan en el aula. Como parte de esta misma idea, hay un párrafo en el que hay que leerlo, Claudia, por ejemplo, para que hagas ver que, bueno, para que la educación apoyada en TIC tenga los resultados de éxito que se esperan, pues para ello, muy aparte de tener la metodología que se basa a partir de la formulación de propósitos derivados de los planes y programas de educación, también es importante tomar en cuenta los tipos de estrategias que se van a seguir, los materiales didácticos que se van a utilizar, y algo muy importante es evaluar ese proyecto con todos los diferentes aspectos que intervienen para que puedas constatar si la implementación de eso que planeaste tuvo eficacia y eficiencia para beneficio de la educación. Luego tenemos una lámina en donde hacemos ver que las TIC entran a la educación básica, pero su papel es principalmente un apoyo didáctico y que estos apoyos han hecho más amena y más interesante la adquisición de conocimientos. Aún dentro del marco tradicional, ¿qué quiero decir con esto para que lo puedan explicar? Bueno, que no es solo usar apoyos didácticos digitales o de las TIC, sino que tiene que haber una mezcla o una combinación de los tradicionales, de los cotidianos, con los nuevos medios, incluso para poder hacer una buena implementación de la clase. Luego pasamos a hablar que justamente existe un área que se llama tecnología educativa, y aquí también te mando información para que leas y puedas explicar esta lámina, en donde haces ver que la tecnología educativa se implica en estudiar el uso de los medios de comunicación de manera de que faciliten el proceso de enseñanza y que estos resuelvan los problemas que hoy en día se presentan en la educación en cuanto a motivación, interés y atención. Aquí, por ejemplo, podíamos cambiar ya, es cuestión de que ustedes ya me digan qué parte toma cada quien. Por ejemplo, no sé si Perla tomaría esta parte donde dijera el propósito general de este proyecto, y lo puedes leer tal cual. Ojalá y lo puedas leer antes para que también puedas en una parte leer y en otra parte como explicar.
Acuérdense que aquí estamos implementando una estrategia de enseñanza interactiva con el uso de las TIC para favorecer el aprendizaje de los alumnos de tercero de preescolar. Luego tenemos, acuérdense que propósitos más específicos, y aquí hay dos. Uno es diseñar la estrategia didáctica de aprendizaje basada en proyectos, y ahí puedes leer lo que te pone. Esta estrategia nos fortalece habilidades en el uso de herramientas digitales y también favorece las competencias del siglo XXI, que señala la UNESCO, que es aprender a aprender, aprender a investigar, aprender a convivir, aprender a ser. El segundo propósito, acuérdense que también en la materia tenemos que diseñar ambientes de aprendizaje, pero cuando en el aula hay TIC, y siempre viendo el favorecer el aprendizaje de los alumnos. Luego ahí hablamos de lo que es la metodología que se siguió. Justamente aquí estamos aplicando el aprendizaje basado en proyectos. Acuérdense que aquí seguiría esta lámina que vimos en clase. No la tienen que explicar a detalle. Puedes leer aquí, Perla, que diga, por ejemplo, el trabajo por proyecto sitúa al alumno en el centro del proceso del aprendizaje. Y, por ejemplo, puedes leer los puntos principales, que son 10, para llevar a cabo un proyecto de intervención con esta metodología. Puedes decir, 1, el punto de partida es elegir el tema principal, que puede venir a partir de una pregunta de investigación, de una necesidad de identificación de un problema educativo. Luego se forman equipos de colaboración, se define el producto al cual quieres llegar a aplicar. Luego cruzas y ves cuáles son los temas o campos formativos que vas a tratar. ¿Por qué? Porque una estrategia didáctica no solo va dirigida a un campo, sino que se tocan muchos campos alrededor de él. Luego, cómo organizaron y planificaron, cómo hubo una plenaria cuando nos reunimos todos para intercambiar ideas, cómo se buscaron y se recopiló información para encontrar medios, recursos, estrategias para llevar a cabo el proyecto, el análisis y síntesis. Luego aquí viene parte de la creatividad que ustedes pusieron para ver cómo podían llevar a cabo el análisis o lo que estaban diseñando. Después hicimos la producción de todos los materiales y digitales, los videos, las adivinanzas, los materiales concretos que tienen como lo que ustedes desarrollaron, presentación del proyecto, la colaboración entre todos los equipos, el paso número 9, que es el que vamos a desarrollar el día de mañana, que es la implementación de este plan ya con los alumnos, y que al terminar pues vamos a evaluar cómo autoevaluarnos para ver cómo nos sentimos al llevar a cabo la dirección de la enseñanza por primera vez con los alumnos, cómo funcionaron nuestros medios y nuestras estrategias para que a partir de ahí obtengamos un aprendizaje significativo. Entonces esta lámina te lleva un poquito más de tiempo, pero no hay que aprendérsela, solo hay que leerla y conocerla para que puedan ir explicando los pasos de manera general. Luego viene el hacer mencionar que lo que se va a utilizar mucho en ese proyecto es una de las estrategias principales es el aprendizaje lúdico. Esto es el juego como estrategia de enseñanza. También vamos a hacer mención que otro punto importante es que vamos a ocupar materiales y recursos basados en las tecnologías. Luego vamos a pasar a hacer una mención breve de las estrategias que en general están usando todos los equipos. Lluvias de idea. Recuérdense que plenaria hacemos referencia cuando juntamos a los niños en grupo para hablar, para preguntarles y entre todos llegar como a un conocimiento. Luego tenemos la investigación de campo. Acuérdense que esto es cuando ustedes van a salir al jardín a investigar, a que busquen. Cuando vemos documentales, videos informativos, pues estamos haciendo investigación videodocumental, aprendizaje colaborativo, la encuesta, entrevistas, cuentos y relatos, documentales escritos, por ejemplo. Cuando digo simulación pedagógica, son por ejemplo, en el caso de Claudia van a simular hacer lo que es una receta, pero pedagógicamente para que ellos aprendan a seguir instrucciones y a materiales, alimentación sana. Y juegos, hablamos de las adivinanzas, los rompecabezas, las memorias, etc.
También vamos a hacer mención de los recursos digitales. En general vamos a usar computadoras, tabletas, impresoras, fotografía digital, video, material concreto, por ejemplo el Lego, aplicaciones informáticas como el JClick, etc. Ahí, por ejemplo, ya podríamos cambiar a la última participante. Aquí es mencionar que este proyecto tiene como finalidad desarrollar en ustedes como maestros la competencia que contribuye al perfil de ustedes que son futuras docentes. Y ahí mencionan que la principal competencia para ustedes es que aprendan a usar las TIC como herramienta en la enseñanza y el aprendizaje, y que ésta se abre en 2 unidades. Una que aplica estrategias de aprendizaje basadas en el uso de las tecnologías y la comunicación de acuerdo al nivel de los alumnos, y otra, el uso de los recursos. Luego hablas de que también a la vez se trabajan competencias con los alumnos y mencionas pues que al alumno al usar las TIC desarrolla sus habilidades digitales, tecnológicas, buscan, analizan, evalúan información, resuelven problemas, buscan soluciones. Esto lo pueden leer pausadamente. Ahora, ¿recuerdan cuando revisamos el programa de estudios? Recuerden ustedes que cuando uno pone en práctica un plan de clase, una situación didáctica, a lo mejor tienes un tema, matemáticas, lectura, escritura, pero cuando tocas temas como el de ustedes, por ejemplo, bichos, estaciones, recuerden que de manera transversal, o sea, tocas temas en donde tratas los diferentes campos que conforman la currícula del plan de educación preescolar. Aunque ustedes algunas son de primaria, recuerden que ahorita lo aplicamos a preescolar. Por eso estamos hablando, y aquí mencionan los 6 campos del desarrollo que tiene preescolar. Luego vamos a mencionar brevemente que se prepararon 4 situaciones de aprendizaje basadas en los temas de una vida saludable, los bichos, estaciones y lo que son oficios. Luego vamos a pasar a decir que la infraestructura que se utilizó es lo que es las instalaciones del Jardín de Niños del Colegio La Paz, que estamos usando el salón de arte, el salón de Lego, el salón de cantos y juegos, el laboratorio de cómputo, inclusive el área del patio para generar un área como de picnic. Y por último, se pasa a platicar en qué va a consistir el programa y a invitarles que durante la jornada de trabajo ustedes van a estar trabajando con los niños en diferentes momentos y en diferentes espacios, y que los invitan a que nos acompañen en alguna parte que puedan a observar nuestro trabajo de implementar la situación didáctica. Entonces, si ven, ahí pueden dividir la información. Ustedes conocen todo esto porque los hemos trabajado en clase, se los he explicado. Les voy a mandar unas láminas por aquí, por este mismo medio, para que sobre todo lea la primera persona, por ejemplo Claudia, para que tenga más de dónde echar mano y explicar. Entonces, quiero que vean este videíto, 13 minutos, y que tengan una idea. Más o menos, si lo distribuimos así como les dije, primero sería Claudia, luego cambiamos a Perla y por último Daniela.